9 de octubre de 2020, 7:30 de la mañana. Regan Simmons Hancock abre la puerta de su casa a una amiga de confianza, embarazada como ella. Era la misma amiga que apenas 2 días antes había pasado a visitarla, llevándole un regalo para la bebé que estaba por nacer. De esa visita de cortesía a lo que está a punto de suceder pasan apenas 48 horas. Poco después, Regan está muerta. 39 lesiones por objeto contundente, 98 heridas de arma blanca. Y su bebé ya no está. A pocos kilómetros de distancia, un agente detiene un auto que va a toda velocidad hacia el hospital. Al volante está esa mujer. Lleva en brazo a un recién nacido con el cordón umbilical todavía adherido y jura haber dado a la luz ella misma. Hay un problema, esa mujer nunca estuvo embarazada. No puede estarlo. Y en cuestión de horas los investigadores descubrirán que mintió sobre un embarazo durante más de 9 meses enteros. A todos, incluido al hombre al que amaba. Esa es la historia de Taylor Parker. Quédense hasta el final porque la forma en que fue desenmascarada es tan increíble como el crimen mismo. Antes de volver al principio de esta historia, hay que decir algo. Lo que hizo Taylor Parker tiene un nombre preciso en criminología. El secuestro fetal. Es uno de los crímenes más raros y perturbadores que existen en el mundo. El psicólogo forense Gary Brucato del Boston College y autor de The New Evil, Understanding the Emergency of Modern Violent Crime, explica que quien comete ese tipo de crimen busca imponer una previsibilidad dentro de una relación en la que siente que no podría vivir sin su pareja. La convicción, dice Brucato, es que se convertirían en una pareja insustituible para esa persona si tan solo lograrán tener un hijo. Tengan presentes estas palabras porque describen a la perfección cada uno de los movimientos que Taylor Parker hará en los meses siguientes. Hasta 2019, Taylor Parker lleva una vida aparentemente normal en Sims, Texas. Tiene 27 años, 2 hijos, 2 divorcios a sus espaldas. Trabaja primero en una agencia de empleo, luego se dedica a su verdadera pasión, la fotografía. A fines de julio de 2019 conoce a Wade Griffin en un rodeo. Él se gana la vida reparando techos y cazando jabalíes, pero cultiva un sueño concreto, tener su propio rancho. Entre los dos es amor a primera vista. Wade se siente halagado por las atenciones de Taylor. La historia avanza de forma arrolladora, todo se mueve rápido, tanto que después de apenas 2 meses deciden irse a vivir juntos. Y es justo en este momento cuando empiezan a surgir los primeros conflictos. En la cabeza de Taylor afloran pensamientos negativos. Teme que Wade pueda dejarla y desde el comienzo mismo de su historia, en lugar de enfrentar ese miedo, empieza a construir un castillo de mentiras. Hacia el final del verano del 2019, le dice a Wade que está esperando mellizos. Es una noticia que lo hace inmensamente feliz, siempre ha querido ser padre. Pero hay un problema enorme. Tiempo atrás, Taylor se sometió a una histerectomía. No puede tener hijos de ninguna manera. Pero Taylor tiene una habilidad particular. Siempre tiene la respuesta lista, la excusa perfecta para todo. Un día se presenta ante Wade llorando, diciendo que perdió a los mellizos. Para él es un golpe durísimo. Y es apenas la primera de sus mentiras. Taylor le cuenta a Wade que pertenece a una familia muy rica, a la espera de recibir una herencia de más de 8 millones de dólares, de la cual quería invertir nada menos que 20 millones
en el sector inmobiliario. Promete usar parte de ese dinero para comprar un rancho en Oklahoma. Incluso van a ver una propiedad valuada en 4,7 millones de dólares y llegan a un acuerdo para comprarla. Obviamente ese dinero no existe. Taylor no es ninguna heredera. Mientras tanto, sin embargo, gasta como si tuviera los millones en el bolsillo. Una camioneta, un tractor, incluso un auto para la madre de Wade, Connie, auto que luego será embargado porque nunca se terminó de pagar. Cuando el agente inmobiliario empieza a presionar para obtener las garantías necesarias para cerrar el trato por el rancho y esas garantías nunca llegan, Wade pide explicaciones. Taylor, como siempre, ya tiene la respuesta lista. La culpa es de su madre, que le ha bloqueado la herencia por no aceptar la relación de su hija con un hombre de origen humilde. Wade incluso empieza a recibir mensajes amenazantes en redes sociales. ¿Crees que esto es un juego, Wade? Puedo arruinarte a ti también, que Taylor le atribuye a su madre. En realidad, la relación entre Taylor y su madre no es en absoluto la que le contó a Wade. Las dos se ven con regularidad. Otra mentira, sumada a todas las demás. Con Wade, Taylor se comporta de manera impecable. Lo ayuda a cuidar de los animales, siempre tiene comida lista cuando él vuelve a casa, construye con esmero la imagen de la compañera perfecta. Y es un detalle sobre el que vale la pena detenerse porque es exactamente este el mecanismo que más inquietante de los manipuladores. Cuanto más cuidada está la máscara por fuera, más podrido está lo que esconden detrás. Taylor, ya lo veremos, está dispuesta a todo con tal de no perder a Wade, incluso a matar. Entre fines de 2019 y principios de 2020, Taylor siente que Wade se está alejando de ella y probablemente tenga razón, así que vuelve a su arma más eficaz. A principios de 2020 anuncia un nuevo embarazo. Para Wade es como tocar el cielo con las manos. El problema sigue siendo el mismo de siempre. No hay forma de que Taylor pueda estar embarazada. Pero esta vez la suerte, si se le puede llamar así, juega a su favor. El mundo está a punto de detenerse por una pandemia global y ella pronto sabrá cómo aprovecharla a su favor. En este punto de la historia hay que presentar a la otra protagonista, la víctima, Regan Simmons Hancock. Regan debe casarse el 21 de septiembre de 2019 y para ajustarse al presupuesto de la boda busca un fotógrafo económico, un amigo del nombre de Taylor que había comenzado hacía poco esta actividad. Entre las dos mujeres hay sintonía de inmediato y el día de la boda Taylor conquista a todos los invitados con sus modales amables, tanto que aparecen casi todas las selfies de la fiesta. Las dos siguen en contacto y se hacen amigas, pero es en mayo del 2020 cuando Regan le cuenta que está esperando un bebé, cuando su relación realmente se intensifica. Regan ya tiene una hija de una relación anterior, ambas embarazadas al menos sobre el papel, aunque una de las dos lleva meses actuando un papel. Las dos mujeres empiezan a verse con frecuencia, compartiendo cada aspecto de la maternidad. A diferencia del primer falso embarazo, esta vez Taylor está decidida a llevar la mentira hasta el final. Compra online ecografías falsas y una panza de silicona. Pero, ¿cómo evita que Wade descubra todo? También pensó en eso. Dice que le da vergüenza mostrarse desnuda por las estrías. Aprovecha las restricciones por el COVID para mantenerlo alejado de las consultas médicas, aunque en realidad hubiera bastado
con un hisopado para que pudiera entrar. En marzo de 2020, Taylor está tan metida en el personaje que organiza una fiesta de revelación de sexo, planeada hasta el último detalle, sin importarle que su propia familia sepa perfectamente que ella no puede tener hijos. Wade, Taylor y los dos hijos de ella entran en escena acompañados de un ternerito con un lazo rosa al cuello. Esperan una niña. Quizás las mujeres tengan un instinto particular para estas cosas, porque es justamente Connie Griffin, la madre de Wade, que empieza a sospechar que algo no cierra. Habla con su hijo, que le responde que está equivocada. Quienes conocen la verdad, mientras tanto, guardan el silencio. Una amiga cuenta que quedó asqueada al ver en Instagram las fotos de la fiesta. Las mismas fotos llegaron también a la madre de Taylor, que se muestra perpleja, pero no dice nada. Durante el juicio declarará que pensó que tarde o temprano la verdad saldría a la luz por sí sola. Las sospechas de Connie no son infundadas. Un certificado hospitalario que muestra a Taylor tiene la fecha equivocada, 2016. No tiene membrete y está lleno de errores tipográficos. Taylor lo resuelve todo diciendo que fue un simple error de imprenta. Pero no es la única en sospechar. Stephanie Ott, una amiga de Wade, logra obligar a la madre de Taylor, quien le revela la verdad. Su hija no puede tener hijos y no existe ningún patrimonio. Wade se entera de todo y ¿qué hace? Defiende a Taylor sosteniendo que su madre quien miente. Es en uno de esos momentos en que desde afuera todo parece evidente, pero cuando estás dentro de una relación con alguien capaz de construir mentiras con ese nivel de detalle, la verdad es lo último que quieres ver. Mientras tanto, Taylor también se confía con Regan, contándole que algunas personas cercanas a Wade no creen en su embarazo y cuánto la hace sufrir eso. Probablemente las únicas dos personas que creen de verdad en ella son Wade y Regan. Ambos serán traicionados, ambos pagarán un precio altísimo. La mentira de Taylor ya no puede sostenerse por mucho más tiempo. El parto previsto para septiembre no llega. Wade, con las palabras de su madre y de su amiga resonando en su cabeza, enfrenta a Taylor. ¿Cómo es posible que el bebé todavía no haya nacido? Ella ya tiene la respuesta lista. El 5 de octubre habrá un parto inducido. Así gana algo más de tiempo. Y cuando llega esa fecha, encuentra otra excusa. Quizás la más absurda de todas. Ese día el parto no puede inducirse porque hay una alerta de bomba en el hospital donde se suponía que iba a dar a luz. Pero las mentiras ya se acabaron, el tiempo se agotó de verdad. El 7 de octubre, 2 días antes, Taylor va a visitar a Regan, que vive en la cercana New Boston y está en la semana 35 de embarazo, llevándole un regalo para la bebé que está por nacer. Salen juntas a tomar un café, todo parece normal. A las 7:30 de la mañana, 9 de octubre, Taylor toca la puerta de Regan. La mujer se sorprende de verla tan temprano, pero de todos modos la deja entrar. En la casa también está su hija de 3 años. Taylor sabe que el esposo de Regan ya salió. Lo que sucede en los minutos siguientes es una de las escenas más violentas jamás contadas en este canal. Taylor golpea a Regan con un objeto contundente. La autopsia revelará después 39 lesiones por objeto contundente y 98 heridas de arma blanca. Para Regan no hay salvación.
con un bisturí que llevaba consigo, Taylor practica luego una cesárea rudimentaria y se lleva a la bebé. 9:14 de la mañana. Taylor se mete a la placenta de la víctima en los pantalones y abandona la casa de Regan. Sube el auto y conduce a toda velocidad hacia el hospital de Idabel en Oklahoma. Un agente de policía nota que el auto circula a alta velocidad y lo detiene. Pero antes de frenar, Taylor llama el 911. Dice que dio la luz en el auto y pide una ambulancia que la lleve a Idabel, donde supuestamente está su médico. Son las 9:36. Cuando se detiene, le hace señal a la policía para que se acerque. Está llorando. Dice que necesita ayuda. El agente mira dentro el auto y ve una recién nacida en brazos de Taylor, con el cordón umbilical todavía adherido. La bebé parece inconsciente. Un automovilista que pasaba se detiene y le practica reanimación cardiopulmonar a la pequeña. Taylor, mientras tanto, llama a Wade y le dice que dio la luz en el auto y que a ella y a la bebé están trasladando al Regional Medical Center de Titus, en Texas. A las 10:15, Jessica Brooks, la madre de Regan, llega a la casa de su hija y encuentra el cuerpo. Llama de inmediato al 911. Los paramédicos constatan el fallecimiento, notan el corte en el abdomen y la ausencia de la bebé. Jessica queda destrozada. La otra hija de Regan, por suerte está bien, se encuentra escondida en el dormitorio. En el hospital, Taylor se niega a someterse a un examen vaginal. No hace falta. Una ecografía y otros estudios demuestran de forma inequivocada que esa mujer nunca estuvo embarazada. La bebé ya fallecida no puede ser suya y así se le comunica de inmediato a la policía. Los agentes la interrogan, pero Taylor sigue repitiendo que la bebé es suya. Grita, llora, insiste, es mía. Pero la policía ya sabe lo que acaba de pasar en New Boston. Una mujer embarazada fue asesinada y alguien le arrebató a su hija. En ese momento, para los investigadores, la discusión termina allí. Taylor es esposada, subida a un patrullero y llevada a una celda. Sentada en una silla incómoda en la sala de interrogatorios, Taylor parece confundida, aunque es difícil saber cuánto de eso es real y cuánto, una vez más, es solo actuación. Durante el interrogatorio cae varias veces en contradicciones hasta llegar a sostener que entre ella y Regan hubo un forcejeo y que habría sido la propia Regan quien le dijo que se llevara a la bebé. Sus propias palabras ante los agentes siguen siendo de las más escalofriantes de todo el caso. Cuenta que se sostenía la cabeza porque sentía que le explotaba y que Regan le había dicho que se acostara a dormir sujetándola de forma cariñosa y que fue allí, dice Taylor, cuando la había arañado. Sostiene que fue Regan quien no la dejaba irse y que por eso la empujó. Me estaba sacudiendo y yo estaba completamente fuera de mí, sabía que iba a pasar algo malo cuando la empujé al suelo. Todo cambió. Bajo la presión de los agentes, termina admitiendo que empujó a Regan y llega a sostener que habría sido la propia víctima quien le dio el bisturí, suplicándole que se quedara con la bebé. El juicio contra Taylor Parker, acusada de homicidio agravado, comienza el 12 de septiembre de 2022. El 3 de octubre, tras apenas una hora de deliberación, el jurado la declara culpable de homicidio agravado y secuestro. El 12 de octubre el juicio continúa para determinar la pena. La fiscalía pide la pena de muerte, la defensa pide cadena perpetua sin libertad condicional, alegando un trastorno mental parcial al momento del crimen. El 9 de noviembre del 2022 el tribunal condena a Taylor Parker a muerte. Los recursos posteriores en apelación y ante la Corte Suprema de los Estados Unidos son rechazados.
Hoy Taylor Parker espera en el corredor de la muerte de la prisión Patrick O'Daniel el día de su ejecución, una fecha que hasta el momento no ha sido comunicada. Con esto cerramos el caso de Taylor Parker. Cuéntame en los comentarios qué creen ustedes que puede llevar a una persona a construir una mentira tan elaborada durante tanto tiempo, con tal de no perder una relación. Si esa historia los dejó sin palabras como me dejó a mí, dejen un like y suscríbanse para no perderse las próximas historias.